Buen día, ¿cómo andan? Buen viernes para todos. Sí, la Universidad Católica Argentina sería en este caso que mide justamente un indicador a nivel nacional. Ya es tradicional, digamos, la medición, el Observatorio de la Deuda Social que ellos elaboran en base a datos que van recabando, que tienen que ver con datos oficiales y que vamos a reseñar, por cierto, y que lo estamos anclando con el tema de la inflación. Allá se dio a conocer la inflación, por un lado, de INDEC y de la Dirección de Estadísticas de la provincia de Córdoba, y paralelamente el informe de la UCA. Y una cosa tiene que ver con otra, porque la pobreza e indigencia que mide la UCA, la Universidad Católica Argentina, es pobreza monetaria. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de pobreza monetaria y pobreza no monetaria? Que la pobreza no monetaria incluía otros elementos más multidimensional, que eran mucho más estructural, que tenían que ver con hacinamiento, con falta de acceso al agua potable y segura. Bueno, esta no, esta es por ingreso, pobreza por ingreso, que es la que mide INDEC habitualmente y que vamos a ver de qué se trata. Pero digo, más inflación, más pobreza. En rigor, cuando decimos más inflación, más pobreza, no nos referimos al dato de noviembre, porque fue desacelerando la inflación afortunadamente. En realidad decimos que a medida que hay inflación en general y los sueldos no acompañan o los ingresos no acompañan, la pobreza sube y la indigencia también. Los precios desaceleraron en noviembre, pero siguen altos. Fíjense, 3,2 noviembre, estamos hablando de Córdoba en este caso, 42,7% acumula en 2018. Y si uno mide la medición noviembre contra noviembre, o sea, los últimos 12 meses, 47,1%. Es altísima. Es altísima la inflación y yo he hecho una proyección. Supongamos que cierre el año ahora diciembre con un 3%, vamos a estar cerrando 2018 en torno al 47 y pico por ciento de inflación. ¿Qué salario, qué sueldo, qué ingreso acompañó esa inflación? Ninguno, prácticamente ninguno, creo que ninguno en realidad. Ni siquiera el de los aceiteros, que el otro día se decía que habían cerrado con el 70%, en realidad no era para tanto. Pero bueno, al margen de eso, fíjense cómo evolucionó y por qué hay, digamos, algún signo alentador en este aspecto. Fue subiendo en Córdoba y claro, el pico lo alcanzó en septiembre, en octubre igualmente fue muy alta, acompañando la devaluación. Básicamente, la brusca devaluación, el aumento del dólar fue lo que pegó de lleno en los precios. ¿Y por qué ahora bajó? Y bueno, o desaceleró, porque no bajó en realidad. En parte porque el dólar se estabilizó y en parte porque no se vende. Y si no se vende, y ya se corrigió por un dólar a 40 pesos en su momento, bueno, los precios quedaron en ese nivel. Creemos que van a seguir en esa tónica, bajando levemente o desacelerando levemente, ese sería el término correcto. Vamos al tema de la pobreza, que insisto, va anclada a la inflación, porque mide una canasta básica total. El que llega a esa canasta básica total, que va subiendo por la inflación, no es pobre, y el que llega a la básica total no es indigente. Los que no llegan quedan abajo. Según la Universidad Católica, tercer trimestre de este año, 2,2 millones de pobres, más que el año pasado. Ellos proyectan datos del INDEC, porque no están los datos oficiales todavía, recién se van a conocer sobre febrero, pero marcan que la pobreza alcanza el 33,6% de la población, cuando el año pasado les daba el 28,2%. Esto se traduce en 2,2 millones de personas pobres, o más pobres respecto a las que había antes. En total, 13,6 millones de argentinos están bajo la línea de pobreza. Insisto, son datos no oficiales, son proyecciones de la UCA, pero si uno va acompañando los indicadores que mide la Universidad Católica, más o menos van siguiendo los de INDEC. Así que no sería extrañar que efectivamente estos datos, decimales más, decimales menos, sean los correctos. Indigencia. Fíjense cómo ahí crece mucho menos, del 4,7 al 6,1. Y esto se da así porque en realidad ahí sí impactan los planes sociales. El Estado está llegando a los que menos tienen, los indigentes. No así a esta otra persona que es una clase media empobrecida, hay mucha gente ahí que ha pasado a ser pobre. Y bueno, los indicadores y las proyecciones no son las mejores. Evidentemente, esto va a demorar mucho en mejorar con bueno, las consiguientes consecuencias para aquellos que están bajo esta línea de pobreza y de indigencia
que nosotros lo mostramos como un número, pero en definitiva se trata de personas que están sufriendo en carne propia la crisis a diario.